Veíamos recién que nos tenemos que formar o educar para el amor, ¿no? Lógicamente. El tema es que en la cultura en la que vivimos, y ahora vamos a darle muchas respuestas a muchos de los que preguntaron recién, esto es una cosa muy difícil, ¿sí? Porque lograr intimidad con otra persona, es decir, experimentar las relaciones como un don, es bastante más complejo en el mundo que nos toca. O sea, la intimidad implica buscar relaciones verdaderamente humanas, ¿sí? Profundas, estrechas, que sean solidarias, ¿no? La intimidad es la unidad del amor. O sea, a mayor intimidad, mayor amor. El tema es que si no me preocupo, ¿sí? Por tener una interrelación con los demás y no experimento esas relaciones como un don, o sea, que el otro es un don para mí, no va a existir ningún tipo de intimidad. Con lo cual, la inmensa mayoría de las personas que no se casan, o la inmensa mayoría de las personas que no tienen hijos, o aquellos que están en contra del universo, en realidad es justamente por esto, porque no tienen intimidad. ¿Sí? No tienen intimidad. Entonces vamos a ver, en primer lugar, aquellos enemigos que tienen la intimidad. Después veremos muy por arriba lo que es el anhelo de comunión. Veremos algunas notas de lo que favorece la intimidad, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas no permiten la intimidad? Reiteramos que la intimidad es la capacidad esa de poder tener relaciones, experimentar relaciones como un don, ¿no? Que el otro es un don para mí. ¿Qué cosas no facilitan esta intimidad? En primer lugar, algo que yo le llamo contracultura SLIM. SLIM porque es un acrónimo, ¿no? De superficial, líquida, individualista y masificada. La sociedad que nos toca vivir es superficial. Desde el punto de vista... Me quedé sin pilas de vuelta. A ver, ahí creo que prendió de vuelta, ¿eh? Hola, hola, hola. Bien. Muchas gracias. Bien. Otro boicot. Esto es sospechoso, ¿no? Si el padre Pablo quería que no hablara, me hubiese dicho, me iba a mi casa. Porque me está apagando el micrófono así. Entonces, primera característica de esta contracultura es la superficialidad. En cuanto a que pensamos, o a lo intelectual, de modo superficial, o sea, conocemos las cosas a medias, todo muy por arriba, conocemos Wikipedia y un poquito más, ¿sí? También en el punto de vista, la superficialidad en la voluntad, donde somos inconstantes, somos flojos, ¿sí? Vamos cambiando siempre de pareceres, somos volubles, y también en los afectos, ¿no? Que somos superficiales, o sea, nos queremos muchísimo, pero en la epidermis nada más. Entonces, hay una contracultura que es superficial, que también es líquida, que lo dijimos recién, y aquí seguimos a Bauman en su libro sobre la modernidad líquida, que dice que la idea de tener un compromiso, y un compromiso para toda la vida, o asumir una responsabilidad, genera un rechazo absoluto. También esta sociedad que nos toca vivir es individualista, es decir, primero pienso en mí mismo, después en mí mismo, si queda tiempo en mí mismo, y después de vuelta en mí mismo. A nadie le importa nada el resto. A nadie le importa nada. Yo siempre cuento una encuesta que se hizo en mi universidad en el año 2015, no sé cómo será hoy, ¿no? La estamos por repetir. Y es la importancia de la familia para los argentinos. Todos los argentinos les parece muy importante la familia, pero ninguno se casa. Igual que pasa en el Perú, ¿no? No es muy distinto. Y había una pregunta que le preguntaba a los encuestados si conocían a sus vecinos. Resulta que los menores de 35 años ninguno conocía a sus vecinos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que a los menores de 35 años no les importa la persona que está al lado. Esto se llama individualismo. Y esto, encima, está masificado. Es decir, todas las personas del universo hacen exactamente lo mismo. Y entonces escuchamos K-pop en Arequipa y nos dejamos el pelo como los coreanos y aprendemos coreano porque eso se llama masificación. Pero también la superficialidad es masificada, la liquidez es masificada, el individualismo es masificado,
yo solamente quiero viajar por el mundo y que nadie me moleste. Y eso, en la masificación, se diluye la responsabilidad. Entonces, ¿quién fue? Y somos todos, no es que sea yo en realidad. Esas son cualidades que tiene esta contracultura slim en la que vivimos, pero también existen ciertos factores condicionantes que imposibilitan que podamos tener una intimidad con otros. O sea, reconocer que el otro es un don para mí. Una de esas es, como factor condicionante, es la neurosis del éxito. Confundimos éxito y eficiencia, ¿sí? Y pensamos que uno es exitoso o triunfa hoy porque icónicamente parece que triunfa. Es decir, si yo tengo un montón de seguidores, resulta que soy un crack. Si no tenés seguidores, no sos nadie. ¿Cómo no tenés seguidores? Sí, siempre cuento, bueno, últimamente cuento, hice un documental sobre la familia para Brasil, ¿no? Por una productora en Río de Janeiro. Y era el único argentino yo, ¿no? Y entonces me contactan y me dicen, mire, usted, profesor, es el segundo que menos seguidores tiene de todos los que hemos contactado. Y digo, ¿y? ¿Seguidores de qué? No, seguidores en Instagram. Y digo, bueno, me parece muy bien. O sea, pero fíjense, la unidad de medida, o sea, es el éxito, y todos queremos ese éxito, y es una neurosis, todos vamos buscando ese éxito que es icónico, es de la imagen, simplemente de la imagen, y no es un éxito ontológico, ¿sí? No es que yo soy mejor, simplemente aparento ser mejor. Como factor condicionante también está la adquisición versus el crecimiento. Pensamos que hemos crecido en la vida porque tenemos cosas materiales. Y entonces resulta como que yo tengo una Ferrari, yo crecí un montón, pero sigo siendo un inmaduro absoluto. Entonces, no es adquisición igual a crecimiento. No es lo mismo. Como factor condicionante también está el temor al don. Tenemos un terrible miedo de darnos, porque tenemos miedo que si nos damos, nos perdemos a nosotros mismos. Y en realidad si nos damos, lo que vamos a lograr es justamente poder ser felices. También está la amnesia del testimonio ético. Nos hemos olvidado de que tenemos que dar testimonio a los demás, de lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que dar testimonio. Otro de los factores condicionantes es la fragmentación selectiva de la realidad. Todos los que estamos aquí presentes conocemos la realidad por medio de un teléfono, salvo los que no tengan teléfono. Y entonces, ¿qué me muestra mi teléfono? Me muestra algoritmos que son propios, me los presenta solamente a mí. Y entonces yo conozco la realidad por medio de ese teléfono. He tenido una discusión, una vuelta con uno que me decía, mirá, está lloviendo. Y por la ventana no llovía absolutamente nada. Pero en su teléfono decía que estaba lloviendo. Entonces estaba lloviendo para él. O sea, la realidad la conoce por medio de esa pantalla. El tema es que como cada uno tiene algoritmos distintos, el conocimiento de cada uno es distinto. Y entonces es muy difícil conocerse, que dos personas se conozcan porque cada uno vive en una realidad que es fragmentada, que es distinta. Y eso lo va a llevar a una cosa que se llama intimidad aislante. ¿Sí? Por eso la charla se llama intimidad concordante. Porque los aísla. Creen que tienen cierta intimidad, creen que tienen cierta interioridad, creen que el otro lo conocen. Todos somos amigos de Messi, pero resulta que no somos amigos de Messi nada, ¿no? O sea, yo lo he visto en la tele, o sea, no es que él, por más que yo lo siga en Instagram, no quiere decir que él sea mi amigo. Hace poco estuve en Galápagos y me preguntaban los chicos de la isla, ¿no? Me preguntaban, ¿argentino lo conoce a Messi? Claro, lo conozco, sí, por supuesto. Igual que ustedes, por la tele, ¿no? Pero ellos pensaban que yo tenía que conocerlo porque era argentino, ¿no? Y por más que yo siga a cualquiera que yo siga en redes, no es que yo tenga una relación íntima con esa persona, sino que soy un simple seguidor. Otra de los factores condicionantes del mundo que nos toca vivir es la hipersexualización y la pornografía. Esto imposibilita el reconocer al otro como un don. Porque la hipersexualización es que todo lo que existe, todos los contenidos que existen en cualquier red social, todos los contenidos que existen en cualquier plataforma de streaming,
Todo lo que existe en vestimentas, en lo que sea, son hipersexualizados. Todo es sexualizado. ¿Es importante la sexualidad? Por supuesto que es importante. Pero otra cosa es exagerar y hacer que todo sea hipersexualizado. Y la pornografía justamente lo que hace es anular la capacidad de entender que el otro es un don para mí. El otro simplemente es un objeto para satisfacer algún tipo de deseo. Con lo cual es usarlo al otro. Y obviamente, aquellas personas que estén en esta búsqueda desordenada de intimidad, como dicen varios autores que es la pornografía, ¿no? Búsqueda desordenada de intimidad, nunca jamás van a poder entender que el otro es un don. Cualquier persona que tenga estos condicionantes que acabo de decir, es muy difícil que pueda realmente entender que el otro es un don para él. Con lo cual es muy difícil que pueda amar. Es muy difícil que pueda amar. Son factores condicionantes, eso no quiere decir que sí o sí son determinantes, ¿no? Son condicionantes, me van condicionando. Pero esa intimidad aislante, esa fragmentación selectiva de la realidad y esa hipersexualización son claves, ¿no? Porque me empiezan a debilitar. Y cuanto más niños somos, cuanto más jóvenes somos, peor todavía. Pero resulta que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos un anhelo que se llama de comunión. Todos necesitamos ser amados, todos queremos amar y ser amados. Por eso buscamos likes. Porque cuando recibimos un like, se dispara la dopamina. ¿Saben cuánto dura la descarga dopaminérgica que nos produce felicidad, entre comillas, igual que la serotonina? 7 segundos. Es decir, buscamos una felicidad de 7 segundos. Cuando uno come chocolate también pasa lo mismo, ¿no? Son 7 segundos. O sea, ¿voy a basar mi vida entera en 7 segundos? Pero claro, todos necesitamos ser amados. Y todos necesitamos amar. Y todos buscamos amar y ser amados, pero la clave es encontrar el modo. ¿Cómo necesito ser amado? ¿O cómo quiero que me amen? Y esto es un gran problema con respecto a la idea que yo tenga de amor. O sea, ¿cómo quiero ser amado? O sea, acá entra la idea que yo tenga de amor. O sea, lo que acabo de decir, los factores condicionantes son enemigos de esta intimidad que yo tengo que generar, esta intimidad concordante. Pero claro, depende también la idea que yo tenga de amor. O sea, yo quiero ser amado, pero ¿con qué idea de amor? ¿Sí? Puede ser que sea un amor simplemente sensible, puede ser que sea un amor emotivo, puede ser que sea un amor oblativo, ¿sí? Michel Coix dice: si te extasías ante su belleza, eso solo no es amor, es admiración. Si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor, es sensibilidad. Si ansías una caricia, un beso, un abrazo, poseer de alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor, es sensualidad. Pero si lo que deseas es su bien, aún a costa de tu sacrificio, enhorabuena, has encontrado el verdadero amor. Y el amor, como dice Luis, dice en el libro de los 4 amores, dice: el amor muere o se convierte en demonio a menos que obedezca a Dios. Es decir, el amor tiene un sentido trascendente. Fue Dios el que creó el amor, porque Dios es amor y hizo que nosotros amáramos porque Él quiso, porque somos imagen de Él. Y entonces, ¿dónde buscamos esa fuente de amor o ese modo de amar? Lo buscamos en Dios. Karol Wojtyla, cuando habla de los amores, él plantea 3 tipos de amores. El primero es un sentimiento amoroso, ¿no? Que es una satisfacción emotiva. ¿Eso está muy bien? Sí, por supuesto que está bien. O sea, cuando yo estoy con la persona que quiero, tengo una cierta satisfacción emotiva. Pero eso no es suficiente. El siguiente escalón es un amor de benevolencia, o sea, es desear y querer el bien de la otra persona. ¿Eso está bien? Está muy bien. Pero eso no es suficiente. El tercer escalón, que es el que plantea Juan Pablo II, en ese momento Karol Wojtyła, es el amor esponsal, que se caracteriza por el don de la persona misma.
O sea, no es buscar el bien del otro, sino es darme enteramente yo a la otra persona. Y eso es un amor esponsal, ¿sí? El tema que Juan Pablo II repite incansablemente, exactamente en todos sus documentos menos en dos, repite y vuelve a repetir que el hombre no se consuma así en cuanto persona más que en la entrega total, sin reservas, sin límites, de sí mismo a los demás. Dice que la clave de la felicidad es la entrega personal de uno a los demás, ¿sí? Entrega personal. Y entonces, el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, también va a depender de la idea que yo tenga del hombre, la idea que yo tenga del otro. Pero si mi idea no es igual a la idea que tiene Dios, la cosa no va a funcionar. Entonces, no voy a lograr nunca una intimidad. Como tengo que cumplir el tiempo, yo me está mirando con cara fiera, ¿sí? El tema es el siguiente. Encontramos ciertos enemigos de esta intimidad, ¿no? De esta intimidad concordante. Pero sin embargo todos tendemos a amar y todos queremos lograr esa comunión con otro. Pero el primer paso para poder lograr esa intimidad personal y poder recibir al otro como un don es reconocer la dignidad del otro, pero también tengo que conocerme a mí mismo. Eso es el primer paso, conocerme a mí mismo. Porque si yo quiero realmente ser un don para los demás y poder recibir a los demás como un don, necesito madurez. Y la madurez es el dominio total, completo y estable sobre el temperamento, sobre el carácter que conforma mi personalidad. O sea, es un dominio. Y esto implica que yo tenga el desarrollo físico correspondiente, la formación intelectual, el cultivo de la afectividad, la educación de la voluntad y la educación o la dimensión trascendente, ¿no? La fe. Y la madurez natural del hombre es el resultado del desarrollo armónico principalmente de las virtudes humanas. Es decir, quiero lograr una intimidad concordante con otra persona, necesito adquirir virtudes. El problema es que Dios ha puesto el sudor delante de la virtud. Para adquirir una virtud tengo que transpirar la camiseta, lamentablemente. No es que voy al mercado y digo, deme 2 kilos de virtud, y sí, me voy a mi casa y se acabó. O sea, no se puede. Necesito sí o sí repetir actos virtuosos todos los días. Se necesitan más o menos 6 meses para poder adquirir un hábito. Y también va a depender de la intensidad de ese acto. Si ese acto es muy intenso, puede ser que lo adquiera en ese momento. O sea, existe la posibilidad de adquirir la virtud del heroísmo en un segundo, ¿sí? Entra acá alguien y entonces yo me sale el heroísmo de adentro y lo tiro al piso para que no explote la bomba, no sé. Y eso es, en un minuto, ¿sí? Adquiero la virtud del heroísmo, pero por la intensidad del acto. También por la intensidad del acto puedo adquirir un vicio, ¿no? Pero normalmente esto es repetición de actos, hábitos, ¿sí? De actos que son buenos, ¿no? Y entonces, el tema es que en la sociedad que vivimos nos cuesta muchísimo madurar, nos cuesta muchísimo adquirir una virtud, nos cuesta muchísimo adquirir el autodominio, con lo cual no voy a poder entender que el otro es un don para mí, ¿sí? Porque me cuesta perseverar, me cuesta sufrir, me cuesta asumir la cruz, me cuesta, porque el mundo nos presenta otra cosa. Cuando en el año 1492, el 2 de enero, ¿sí? La reina Isabel de Castilla, ¿sí? Isabel la Católica y su esposo Fernando toman Granada, que era la última ciudad que quedaba en manos de los moros. La sultana, ¿sí? Que se llamaba Aisha, que era madre de Muhammad XII, rey de Granada, tienen que entregar la ciudad. Y entonces la mamá de Muhammad, cuando salen de la ciudad, cruzan un poquito más y suben a un morro, que hasta el día de hoy se llama Suspiro del Moro, y estando en ese morro, la mamá lo mira al hijo y lo ve llorando. Era el rey, moro, y lo ve llorando. Entonces la mamá lo mira y le dice, lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre.
Lindo palo le puso, ¿no? En realidad lo que le estaba diciendo es que no podés llorar, ¿sí?, aquello que vos nunca tuviste. O sea, si no tuviste nunca una virtud, no puedes andar llorando. Y Lenin decía, quitad la moral a un pueblo y no tendrá coraje para resistir. O sea, necesitamos gente que vaya buscando la madurez personal para poder tener una relación personal con otras personas realmente íntima, pero para eso necesita virtudes, para eso necesita madurez y para eso necesita principalmente entender que necesita posponer gratificaciones y necesita esperar. Cuando Walter Mischel hace el estudio en Stanford, que seguramente lo conocen, que es el Marshmallow Test, que los pone en un cuarto a unos niños y le ponía un malvavisco para que esperaran, ¿sí? Y le decía, si ustedes esperan 15 minutos, yo les doy 2, ¿sí?, si no se lo comen. Ahora, si se lo comen, no les doy ninguno. Y los estudiaban a ver quiénes eran capaces de poder esperar. Lo más interesante de esto no es eso, sino que lo más importante es que el estudio se fue repitiendo y lo fueron siguiendo a estos participantes, incluso hasta 60 años después. ¿Sí? Y encontraron que aquellas personas que no habían sido capaces de posponer sus gratificaciones tenían más problemas con la obesidad, con adicciones, que no tenían familias y matrimonios estables. En cambio, aquellos que habían sido capaces de posponer esa gratificación tenían un peso adecuado, tenían un trabajo estable, tenían una familia. Es decir, el posponer gratificaciones hace que yo pueda dominarme. Y si yo me puedo dominar, soy capaz de entregarme a otro. Y eso me posibilita en esa intimidad. Pero claro, acabamos de decir que en el mundo que nos toca vivir esto es muy difícil. Es muy difícil lograr esa intimidad porque hay factores condicionantes. Entonces en esto me parece que es importante por lo menos armar un plan y decir, bueno, ¿cómo voy a lograrlo esto? Lo primero, conocerme. En segundo lugar, necesito esperar, ¿sí? Es decir, confiar en el futuro. Y en tercer lugar, necesito práctica de virtudes. Entonces veamos, en primer lugar, confiar, ¿sí?, en el futuro. O sea, es decir, manejar el tiempo. Manejar el tiempo. O entender que el tiempo es lo que yo tengo para poder madurar, ¿sí? Decía San José María Escrivá, decía, haz lo que debas y está en lo que haces. Es decir, necesitamos estar pensando en el momento presente, que como dice Luis en las cartas del diablo a su sobrino, el momento presente es el instante en el que el tiempo coincide con la eternidad. Y este libro de las cartas del diablo a su sobrino es un diablo viejo que le escribe a un sobrino de otro diablo y le explica algunas estrategias para poder tentar a sus clientes. Entonces le dice, siempre tienes que hacer que tu cliente esté anclado en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Porque justamente el presente es lo que hace que yo pueda modificar mi vida. Entonces, preguntémonos si estamos viviendo bien el presente. ¿Hacemos lo que tenemos que hacer hoy, en este momento? ¿Ponemos todo de nuestra parte? ¿O claudicamos al momento presente? Piensen en el uso de la tecnología. ¿Cuánto tiempo me está llevando la tecnología? Me abstrae de la realidad, me abstrae del presente. O la imaginación que nos pone en el futuro. Hay una oración muy, muy linda que dice, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. O sea, vivamos en aquellas cosas que tienen valor eterno. Vivamos el presente como corresponde. ¿Cuánto tiempo paso en Instagram? ¿Cuánto tiempo paso en Facebook? En Snapchat, ya no existe más, ¿no? En WhatsApp, en TikTok, en el que ustedes quieran. En jugando al pádel, al fútbol, a la play. ¿Cuánto tiempo paso? Jean-Pierre de Caussade dice que Dios nos habla por medio de la escritura y del momento presente. Del momento presente. Y dice que el momento presente es siempre como un embajador que manifiesta la voluntad de Dios. Es espectacular.
El momento presente me manifiesta la voluntad de Dios. Entonces, si yo quiero realmente madurar y quiero realmente ser dueño de mí mismo y quiero realmente lograr una intimidad concordante con otro, necesito sí o sí anclarme en el presente. No pensar ni en el pasado ni en el futuro. Pero esto implica cierta disciplina. Esto implica cierta disciplina, implica cierta virtud. ¿Y qué virtudes necesitaría? Todas. ¿Pero por cuál empiezo? Por la que más me haga falta. Pero principalmente me interesa plantear dos, ¿no? Por lo menos así a grandes rasgos, ¿no? La templanza y la fortaleza. En el Quijote de la Mancha le dice el Quijote a Sancho, le dice: mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. O sea, el Quijote le estaba diciendo a Sancho Panza que no se preocupara, que él no era noble, que no se preocupara, ¿sí? Pero que si era virtuoso, podía ser noble igual. La persona que tiene virtudes embellece, ¿sí? Y es una persona que es noble. Y entonces me permite, ¿qué virtudes me permiten lograr específicamente la intimidad con el otro? En primer lugar, la perseverancia. Pero es la fortaleza, ¿sí? Que la fortaleza tiene dos patas o dos partes, que es resistir y acometer. O sea, es resistir a influencias nocivas, ¿sí? Aprender a sufrir molestias, y también es acometer, es decir, rebatir un mal o desarrollar un bien. Y la persona que tiene que amar a otra persona inevitablemente tiene que ponerse en campaña, o sea, tiene que salir al encuentro del otro, pero al mismo tiempo tiene que resistir. Influencias nocivas. Estamos rodeados de un mundo que nos va llevando por el mal camino, ¿sí? Yo entro a mi Instagram y me aparecen imágenes de lo que a ustedes se les ocurra, pero a un niño también, y a un adulto también. Y entonces los dispositivos electrónicos están pensados para abstraerme de la realidad, para que me meta ahí adentro, para anular mi atención, que es lo que se llama economía de la atención, ¿no? Y entonces tengo que resistir influencias nocivas y también tengo que soportar las molestias. Y esto también es importante. Tengo que aprender a sufrir, soportar las molestias. Tengo calor, tengo calor. Tengo frío. ¿Qué voy a hacer? La clase de este profesor es aburridísima, pero ya estoy acá sentado. Bueno, lo lamento. Ya está. Aprender a resistir, ¿sí? Entonces, aprender también a aceptar responsabilidades. Levantar la mano y decir: yo me ofrezco, ¿sí? Soportar las consecuencias de lo que uno acepta. Si uno dice: bueno, yo acepto esto, bueno, después aguantársela, ¿no? Aprender a tomar decisiones, eso también es fortaleza. Aprender a tomar decisiones y hacerme cargo, ¿no? Porque eso después me va a dar también una cierta satisfacción, ¿no? Del deber cumplido. Pero para esto necesito sí o sí tener un ideal alto. ¿Y esto qué debería hacer? No quejarme, hacer pequeños sacrificios, acabar lo que se empieza, aguantar la sed, el dolor, el cansancio, superar los miedos, ¿sí? No patalear cuando las cosas no funcionan o no salen como yo quiero. Sentarme correctamente. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Sentarme correctamente, no estar echado en ningún lado. Yo siempre cuento la anécdota de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, que él tenía como penitencia, porque dice que le encantaba estar acostado en los sillones. Y él no apoyaba la espalda en ningún respaldo. Entonces yo me puse a buscar en videos y en cosas, y efectivamente en ningún momento cuando se sienta apoya la espalda en el respaldo. Y lo hacía como penitencia, o sea, porque le encantaba estar echado. Entonces, ¿qué postura tengo? En mi casa, ¿sí? ¿Qué postura tengo? ¿Estoy echado todo el tiempo en un sillón? Procurar por comer de todo, ¿sí? Terminar la comida, no andar haciendo caprichitos, ¿sí? No gastar de más, eso también es parte de la fortaleza, no gastar de más. Levantarse a una hora fija, cumplir un horario, hacer bien lo que tengo que hacer, o sea, los trabajos, las tareas, el estudio, lo que tengo que hacer. Cumplir el encargo que me den en el momento previsto, por más que no tenga ganas.
Puede ser participar de algún equipo deportivo, si es que así conviene, ¿no? Porque también me da cierta disciplina. Marcarse pequeñas metas y cumplirlas. Hay una película que no sé si la vieron, de las hermanas Williams. ¿La vieron o no? Que no sé cómo se llama. Después me van a ayudar con el nombre. Que cuenta la historia de Serena y Venus Williams, ¿no? Las tenistas. Y el papá son pobres y quiere que sus hijas, porque sabe que tienen un don, saben que tienen un talento, quiere que sean tenistas. Y las entrena él. Y entonces cada vez que se van a dormir, antes de apagar la luz, le dice: ¿tienen un plan? ¿Cuál es su plan para mañana? Y entonces ellas repetían que querían jugar profesionalmente al tenis. Ese era su plan. Entonces la pregunta es: ¿ustedes tienen un plan? ¿Tenemos un plan? ¿Somos capaces de haber planificado esto? ¿De tener un programa bien claro para poder desarrollar la virtud de la fortaleza? Esto obviamente que implica planificación, implica voluntad, implica gracia y también implica combate. ¿Sí? Implica combate. Como dice Ruiz de Montoya, que estuvo ahí misionando en las tierras del Padre Pablo. Dice: mientras no acabares de morir, vivirás muriendo. Es decir, en algún momento, ¿sí?, tengo que empezar a enfrentarme conmigo mismo y empezar a dominarme. Si no soy capaz de hacer esto, todos los factores condicionantes que hay por afuera me van a empezar a dominar y no voy a ser capaz de lograr intimidad con nadie. Y obviamente que si yo no logro intimidad con nadie, no voy a poder alcanzar la felicidad. Segunda virtud que tenemos que desarrollar es la templanza, ¿sí? Que ya dijimos algo de la templanza recién con respecto a la sexualidad. Pero también la templanza es con respecto al gusto. Y entonces, pensar, ¿sí?, la sobriedad. En nuestra cultura hispanoamericana, la sobriedad es una cosa extraña, ¿sí? O sea, la ebriedad es una cosa bastante frecuente. Y entonces, empezar a pensar eso, ¿no? ¿Cómo me modero yo con esto? En cuanto a la gula y en cuanto a la embriaguez. Pero no solamente eso, sino también empezar a pensar que el hecho de que yo sea capaz de vencerme a mí mismo y que coma algo, ¿sí?, ya sea un manjar exquisito que puede ser gula, o me emborrache, ¿sí?, o sea lujurioso, la mayoría de las veces es porque no soy capaz de esperar, no soy capaz de posponer gratificaciones, porque no le doy valor eterno al tiempo presente, porque aún no soy maduro. Y la templanza tiene algunas otras virtudes que son anejas y que yo siempre les digo a los jóvenes lo mismo. Una de esas es la estudiosidad, o sea, la moderación en el deseo de ciencia, se llama estudiosidad. Si no estudio, si no soy dedicado al estudio, es muy difícil que pueda ser casto, es muy difícil que pueda ser sobrio. La sana diversión. Si no sé divertirme bien, que se llama eutrapelia, es muy probable que no pueda ser casto, y es muy probable que no sea sobrio. O sea, porque se da de modo integral. Entonces, si mi novio me dice: no, yo quiero ser casto, te prometo que voy a ser casto, muy bien, pero no estudia nada y se emborracha todos los fines de semana, olvídense, no es casto. Y para los varones, que es lo otro, es la moderación en cómo se visten, que se llama ornato, que es lo que tienen que ver los varones con respecto a sus novias. ¿Sí? ¿Quieren ser castas las mujeres? También tienen que tener esto, la moderación en cómo vestirse. Moderación. O sea, porque están todas integradas. Pero esto obviamente que implica un cierto esfuerzo, implica sacrificio. Y no sería justo que uno gane sin haber competido, ¿sí? Es injusto, es deshonesto. O sea, uno tiene que esforzarse. Yo una vuelta gané un torneo de fútbol sin haberlo jugado. Era muy chico, pero me acuerdo perfecto. Era un club, un torneo de fútbol y yo no fui, ni me acuerdo por qué motivo no fui, pero era chico de haber tenido 4 o 5 años. No sé ni por qué no fui, pero sí me acuerdo perfectamente que un día tocaron el timbre de mi casa a traerme el trofeo, porque mi equipo había ganado y yo era el capitán. Imagínense la ridiculez. ¿Sí? Y yo no había jugado, creo que un ratito, un partido, no sé si me explico. Es absurdo.
no se puede ganar sin haber luchado. Y entonces para eso necesito, sí o sí, esa capacidad de espera, ¿sí? Posponer gratificaciones, entender la importancia que tiene el tiempo, con esa confianza en el futuro, ¿no? Y practicar principalmente la fortaleza para resistir y acometer y la templanza, ¿no? Para posponer estas gratificaciones. Y también debería practicar la virtud del pudor. El pudor lo que hace es custodiar la intimidad de la persona. Y tiene 3 manifestaciones: en la palabra, en el vestir y en la vivienda. Depende cómo uno se vista, o sea, uno no sale desnudo por la calle, ¿por qué? Porque cuida su intimidad. Pero aquella persona que no tiene intimidad y que no le importa la intimidad de los demás, anda casi desnudo, porque no tiene ningún tipo de intimidad que custodiar. Aquella persona que se para en la esquina y le empieza a contar a un desconocido todos sus problemas, esa persona tampoco tiene intimidad. Y aquella persona que invita a todo el mundo a su casa o publica todo lo que hace en redes, ¿sí? Es porque no tiene intimidad. Entonces esa persona es muy difícil que logre entender que el otro es un don para ella y que él es un don para el otro. Pero para esto necesitamos forjarnos a nosotros mismos, necesitamos esforzarnos por ser fuertes, por ser recios, ¿sí? Como decía Anacleto González Flores, ¿no? Que el cristiano maduro sí tiene que ser abanderado de su propia vida, caudillo de su mismo ser. ¿Sí? Fue torturado y fusilado en 1927, ¿no? En México. Tenía que ser abanderado de su propia vida, caudillo de su mismo ser. ¿Sí? O como decía Pier Giorgio Frassati, que la vida misma por ser cristiana tiene que ser una constante renuncia y que eso es parte de la felicidad, ¿no? Y él decía, Pier Giorgio Frassati decía: cada día que pasa comprendo mejor lo grande que es la gracia de ser católico. Pobres desgraciados los que no tienen fe. Vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender, sin sostener una lucha incesante, la verdad no es vivir, es ir tirando. Es decir, el hecho de empezar a enfocar mi vida para poder lograr una intimidad concordante con otro, que le dé sentido efectivo a mi vida, porque yo me voy a realizar si me entrego al otro, implica que yo empiece a vencer aquellos factores condicionantes que tengo, pero implica sí o sí que yo tenga un plan, que yo entienda a dónde tengo que ir, pero también implica que le pida a Dios esa gracia, ¿no? De que me ayude a tener esa voluntad fuerte para poder salir adelante. Esto no se puede solamente con la fuerza, ¿no? Y para descubrir a Dios y ayudar y entender lo que Dios quiere de mí, necesito hacer lo que decía Kentenich, el padre Kentenich, el fundador del movimiento de Schoenstatt, decía que tengo que estar con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. La mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Entonces tengo que abandonarme a Dios. ¿Sí? Me tengo que abandonar a Dios. Pero para eso tengo que entender que tengo que planificar mi lucha. Y si yo tengo estas cosas que tengo que corregirlas. Si pienso que yo voy a casarme con estos defectos, cometo un error gravísimo. Porque lo más probable es que después no pueda perseverar. Si yo pienso ordenarme sacerdote, igual es lo mismo. Ahora, el problema es que estas cosas también pueden pasar después de estar casado. Entonces, siempre hay que estar vigilantes, siempre hay que estar pensando por dónde me pueden atacar. Pero entender que esto es una lucha, ¿no? Esto es una lucha diaria, donde para poder lograr esa intimidad con el otro necesito inevitablemente conocer cuáles son estos enemigos, conocerme a mí mismo, esperar, conocer el tiempo y valorar el tiempo presente, ¿sí? Practicar estas virtudes para que de este modo, ¿sí? Pueda conquistarme a mí mismo y conquistar la intimidad de los demás. Y entender que lo que no es eternidad recuperada en esta vida es tiempo perdido. Muchas gracias. Por favor, los que tenemos alguna pregunta, por favor, la
parece muy bien que no hagan preguntas. Me parece perfecto. Uy, no, ahí hay una pregunta. Tío, me parece perfecto para que puedan meditar un rato en lo que acabamos de decir. Creo que te pasaste, ¿no? Era por ahí. Ah, ya hay otra, muy bien. Una pregunta. ¿Cómo la pornografía puede lograr una relación y si hay alguna forma, cuál sería la manera por poder conllevar eso? ¿Podés repetirme? Los parlantes están puestos para allá y no tengo retorno, no escucho. Si no bajo, ¿puedo bajar? ¿Cómo podría la pornografía afectar una relación y cómo podríamos sobrellevar eso en relación al problema? Bien, específicamente el tema de la pornografía. Muy bien. ¿Cómo afecta una relación? La pornografía afecta una relación porque nos cambia la visión principalmente que tenemos de la otra persona. Y consideramos a la otra persona como un bien de uso. Y lo contrario del amor es el uso, dice Juan Pablo II, ¿no? Entonces consideramos a la otra persona como un objeto. En segundo lugar, o sea, eso va cambiando la percepción mía de la dignidad de los demás, ¿no? En segundo lugar, cuando uno consume pornografía, es partícipe o cómplice del abuso que se hace a esas personas que graban pornografía. La mayoría de esas personas que hacen pornografía, actrices, actores, lo que ustedes quieran, no lo hacen porque quieren, porque les encanta, ¿no? Lo hacen porque ganan plata con eso. Y muchas veces, mucha de esa gente es manipulada para que así lo haga. Mucha de esa gente, de esas personas, son fruto de la trata de personas. O sea, no es un mundo tan simpático como parece. De hecho, es la tercera industria mundial. Están las armas, la droga y la pornografía. No solamente destruye la imagen de uno sobre el otro, sino que también destruye la imagen que yo tengo de mí mismo. Porque me pone en una situación que no es real. Y agiganta deseos que no son gigantes. Y va haciendo que yo pierda todo tipo de voluntad con respecto a eso. Y eso se convierte, por el solo hecho de ver, ¿sí? Una vez se puede convertir en adictivo. Así como dijimos que de acuerdo a la intensidad del acto puede ser virtud, también por la intensidad del acto puede ser un vicio. Y entonces se genera un ciclo adictivo. Entonces empiezo a buscar con más frecuencia eso, consumo eso y después caigo en una depresión, no depresión estrictamente, ¿no? Pero sí desilusión de lo que yo soy. Y entonces eso hace que yo me sienta fracasado, me sienta menos, y eso vuelve a activar esa necesidad de ser amado, y vuelvo a buscar esa compensación, porque creo que de ese modo soy amado. Entonces no solamente destruye la imagen que vos tenés sobre la otra persona, sino la imagen que vos tenés sobre vos mismo. Y empezás cada vez a sentirte menos de lo que sos. Y te deja anclado en una inmadurez afectivo-sexual importantísima. Entonces, esto no es broma, Esto no es broma. O sea, el consumo de pornografía es grave. Y la edad promedio de inicio es cerca de los 9 años. Esto es grave. Y esto que va a ocasionar que tengan esa imagen de que la sexualidad es Hollywood o que la sexualidad es esto, cuando la sexualidad no es eso. La sexualidad es un don personal de uno hacia el otro. Y entonces, lógicamente, esto va a dañar la intimidad de cada uno, ¿no? Con lo cual no vas a poder amar a nadie. Pues esto es grave. Pero muy buena pregunta y gracias por decirlo. Buenas noches con todos. Excelente su ponencia. Muchas inquietudes que
queda todavía pendientes y la pregunta era la siguiente. En el caso del noviazgo, yo como docente o como mamá, ¿cuál sería, digamos, la edad idónea? ¿No? Porque en la actualidad los jóvenes, ¿no? Tienen sus enamoradas y la castidad no la consideran importante, ¿no? Por ende es que es un tema muy coyuntural, ¿no? Para trabajar con los jóvenes. ¿Cómo podríamos solicitar una gracias? Bien, ¿cuál es la edad óptima para ponerse de novios? De eso no depende de la edad cronológica, sino de la madurez. Entonces, con lo cual, si tiene 70 años y es un inmaduro, no se puede poner de novio. Si tiene 150 y es inmaduro, tampoco. Si tiene 8 y es maduro, tampoco. ¿Sí? Porque va a ser maduro de acuerdo a los 8, pero tiene que ser una persona que sea capaz, o sea, el amor va madurando por etapas. La primera etapa es una etapa de intrauterina, digamos, donde ese niño es amado por su madre y así empieza a aprender a ser amado. Después viene una etapa que se llama de confusión, donde el niño nacido es amamantado y se siente amado. Después empieza una etapa que se llama autofilia, donde el niño cerca de los 3 años empieza a reconocerse a sí mismo. ¿Sí? Y esto va pasando de etapa, se va madurando. Hay muchos que se quedan en esa etapa, ¿no? Eso pasa sobre todo los que consumen pornografía. Después de eso, viene una etapa que se llama de latencia, que va entre los 7 y los 11 años más o menos. Y que es una etapa donde no tienen demasiado interés, ¿sí? Y es una etapa que es espectacular incluso para ser docente, ¿no? Y tienen máxima predisposición para escucharnos. Pero el amor empieza a expresarse, ¿no? Y entonces, después de eso viene una etapa que se llama heterofilia inmadura, ¿sí? Que tienen un amor difuso y le empiezan a gustar todos. Entonces, en ese momento se pueden poner de novios, que esto es cerca de los 13, 14, 12. ¿Se pueden poner de novios? No, no conviene, porque le gustan todos. Entonces, mamá, me gusta Carlitos y también me gusta Felipe, ¿eh? Y también me gusta, y es normal, no pasa nada. Ahora, eso después no se puede quedar ahí, eso tiene que pasar a otra etapa, que se llama heterofilia madura, donde le empieza a gustar uno solo. Entonces ahí ya empieza a ser un amor un poquito más maduro. Pero tampoco es maduro. Va a llegar a ser maduro cuando pase a la siguiente etapa que se llama nostredad. Cuando sean capaces de conformar un nosotros. Cuando uno sea capaz de conformar un nosotros, ahí tiene que ponerse de novio. ¿Y eso cuándo se da? Y no lo sé. Hay chicos que a los 15 años ya son capaces, hay chicos que a los 50 no son capaces. Buenas noches. Bueno, les saludo a Raúl, casado con 3 hijos. Mi pregunta es, ciertamente... Para una aclaración, ¿estás casado con tu esposa o con hijos? Casado con mi esposa. Ay, me gusta, casado con tu esposa, con 3 hijos. Muy bien, me quedo tranquilo. Ya. Y mi pregunta va por el lado de que ciertamente es ideal llegar con todas las virtudes, con toda la madurez al matrimonio. Pero, digamos, uno nunca llega a ser producto terminado. En este sentido, a veces los hombres, cuando enamoramos, tomamos mucho tiempo para dar el paso y casarnos. Por ejemplo, en nuestra comunidad, una buena práctica es decir, ¿no? Están 2 años de enamorados y ya tienen que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque las personas no somos de madera y estando tanto tiempo se dan las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a eso, ¿no? ¿Qué tiempo es el sugerido? Y, digamos, si no se llega a tomar la decisión, ¿qué actitud deberían tomar, ¿no? Decirle a la chica, ¿no? Hasta aquí nomás y ve cuál es su decisión o qué es lo que quiere, no sé. Muy buen aporte y muy buena pregunta. Es más o menos la misma respuesta que recién, ¿no? ¿Hay algún parámetro para decir cuánto tiempo tiene que durar el noviazgo? Tiene que durar lo suficiente como para que se conozcan. Ahora, es lógico que
Uno no puede llegar y pretender que nos vamos a casar recién cuando seamos maduros los dos y tengamos todas las virtudes habidas y por haber. No se casan nunca, ¿sí? Porque incluso el tomar la decisión de casarse es una decisión que me hace madurar, inevitablemente, porque esto es una decisión para toda la vida, con lo cual es una decisión que es gorda y me hace madurar. Ahora, ¿cuánto tiene que durar? Depende de la edad de los novios. Si tienen 15, van a tener que esperar un poquito más. Pero si tienen 40 los dos, y tienen que esperar un poquito menos. Pero va a depender de la madurez de los dos. Va a depender de la madurez del amor de ellos. Y si se conocen profundamente. ¿Cuánto tienen que conocerse? Por lo menos lo esencial. Y tienen que tener un acuerdo sobre el ideal. Si tienen ese acuerdo sobre el ideal, pueden tranquilamente pasar cualquier tormenta. Que dijimos en la charla anterior, ¿no? El acuerdo sobre el ideal. Entonces, plantear eso. ¿Ya tienen su acuerdo sobre el ideal? No, lo estamos discutiendo todavía, entonces no se casen todavía. Pero si lo llegan a tener, adelante. Y si son maduros, medianamente, adelante. Si entienden cuáles son las responsabilidades del matrimonio, adelante. Ahora, no puede ser eterno esto, ¿sí? Y entonces, ahí va la otra respuesta. Para aquellos que posponen y posponen y posponen y que nos vamos a casar después más adelante y qué sé yo y qué sé cuánto, lo más probable es que no se casen nunca, ¿sí? Porque no son capaces de tomar una decisión que valga la pena, ni esa ni otra. Es decir, tampoco van a acortar entre ellos, porque no son capaces de tomar ninguna decisión. Entonces eso habría que sugerirles que vayan a otro grupo. ¿Se entiende o no? Necesitamos compromiso acá, necesitamos gente que quiera en serio las cosas, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Diego Piconen. Primero que nada agradecerle por la charla que nos ha dado, muy interesante la verdad. Tocar el punto, un tema interesante que me pareció a mí que era el ornato. Quisiera saber, o si nos pudiera dar más detalles acerca de ello, si existen límites permisibles y cuáles son, y si este es perpetuo o se adecua a algún contexto. Esa sería mi pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Como todas las virtudes, ¿sí?, tienen que ser el justo medio, ¿no? Entonces tienen que adecuarse también al justo medio y la realidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo esas tribus aborígenes que usan esos collares, que no sé qué tribu es, que se van estirando el cuello así y están llenas de cosas. Eso es parte del ornato, ¿no? De un adorno. Ahora, hoy eso sería una cosa impensada para nosotros, digamos, ¿no? Culturalmente, porque eso también tiene que estar de acuerdo a una cultura. Pero quizás puede ser, el adorno puede ser el tatuaje, por ejemplo, o el excesivo, las cirugías estéticas, ¿sí? Porque lo que va a hacer es no buscar el justo medio, sino que va a hacer buscar es el agradar, ¿sí?, pero no en el justo medio, sino agradar por agradar. Entonces, el ornato quizás sea una virtud bastante olvidada, digamos, ¿no? ¿Eso quiere decir que me tengo que vestir mal? No, quiere decir que me tengo que vestir muy bien, no pasa nada. Pero no puede ser excesivo, ¿sí? Entonces, eso es vanidad de vanidades, ¿no? Las cirugías estéticas, los excesivos tratamientos de cualquier cosa para la belleza, el pasar horas y horas en un gimnasio, el consumir suplementos para tener tal o cual físico. Obviamente que eso es parte de esto, ¿no? Es un excesivo cuidado de sí mismo. Excesivo cuidado de sí mismo, pero principalmente se refiere a cómo me adorno, ¿no? Entonces quizás en el mundo moderno sería algo así. Así que devolvé los anabólicos y eso que habías comprado. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Preguntas, críticas, comentarios, insultos? Sí, buenas noches. Agradecerte por la presencia de los aportes importantes que nos ha dado el día de hoy. Quería reforzar algunas cosas que han hecho hoy día. En mi caso, por ejemplo, yo estoy para los jóvenes, no sé si mañana la oportunidad de tener a todos los jóvenes. Me conocí con mi esposa a los 17 años, empezamos a enamorar a los 18 y nos casamos a los 19. Mañana cumplimos 27 años de casados. También tenemos que decir
lo siguiente a los jóvenes, que si decidimos casarnos por iglesia, decidimos casarnos en un último momento como es agosto, y la promesa del matrimonio es la que nos ha mantenido a nosotros unidos a pesar de las dificultades. Las primeras económicas en general, los dos sin profesión, hoy ambos con profesión. Entonces, sí se puede construir, los aportes que está dando José María son muy importantes por los jóvenes y todavía no han dado el paso como lo hemos bien conseguido. Por favor, prepárense, hagan todo lo posible para que las etapas no se queden y puedan tener una relación muy bonita. Lo otro que yo quería aportar era, hoy día le pedí a un amigo, no pudo venir, pero estaba pidiendo un amigo que venga a esta conferencia, y tuve una conversación con otra persona del trabajo que no era por este tema, pero sorprendentemente coincide con lo que han tratado en la primera etapa. Este compañero de trabajo tiene una hija de 17 años y tiene un hijito de 3. Es decir, los 14 años estaban intentando tener un segundo hijo. Le diagnosticaron un tumor a su esposa, por lo cual ya no podía tener hijos. No podían. Habían revisado en varias oportunidades. Y cuando se rindieron, es decir, dijeron ya no más, solo nos queda rezar. Y empezaron a rezar, y rezar, y rezar. Hoy tienen esa bendición que hoy mi compañero le llamó milagro, es su segundo hijo de 3 años, que les ha traído una gran felicidad. Ahora sí, ya les preparon el luto a su esposa, que no pueden tener más hijos, pero completaron tener la parejita que esperaban. Y eso también refuerza esta parte que dijiste, muy tan importante, que hay que tener fe, rezar, estoy seguro que van a poder alcanzar los sueños que tienen en pareja, los que están seguramente pensando en estarse pronto. Eso quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el testimonio. A eso voy a agregar simplemente que si quieren saber por qué duró tanto tiempo casado, tienen que venir mañana. Porque hoy vamos a explicar por qué un matrimonio sacramental puede durar toda la vida y eternamente. Vamos a contar la receta. ¿Sí? Así que los novios que quieren casarse, vengan para escuchar cuál es la receta esa, y los que están casados, vengan para ver cuál es la receta esa. O se las digo, no, se las digo mañana. Se las digo mañana. Agradecemos a nuestro ponente, José María Arrate, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias.